El día que Víctor Zambrano ganó la medalla de oro en los 10.000 metros planos no fue simplemente una carrera ganada. Fue una jornada que condensó años de sacrificio, silencios, dudas, kilómetros invisibles y una voluntad inquebrantable. 10.000 metros no se conquistan con explosión ni con brillo inmediato. Se conquistan con paciencia, con sufrimiento sostenido y con una mente que aprende a convivir con el dolor sin pedir permiso para detenerse. Desde antes del disparo de salida, el ambiente ya anunciaba una prueba dura. El fondo siempre tiene algo distinto. No hay sonrisas exageradas ni gestos teatrales. Hay miradas largas, respiraciones profundas y cuerpos que saben que están a punto de entrar en una batalla prolongada. Víctor Zambrano estaba ahí, sereno, sin aspavientos, con la tranquilidad de quien sabe que no necesita demostrar nada antes de tiempo. Su postura no gritaba urgencia, gritaba preparación. El disparo rompió el silencio y el grupo arrancó compacto. Las primeras vueltas fueron de estudio. Nadie quería cometer el error de gastar energía innecesaria. El ritmo era firme pero controlado, como una marea que avanza sin violencia, pero sin pausa. Víctor se ubicó en una posición inteligente, siempre bien colocado, protegido del viento, observando. No era una carrera para héroes tempranos. Era una carrera para estrategas. A medida que pasaban los kilómetros, algunos atletas comenzaron a inquietarse. Pequeños cambios de ritmo, movimientos laterales, intentos de imponer presencia. Zambrano no reaccionaba de inmediato. Entendía que en los 10.000 metros la ansiedad es el enemigo más peligroso. Respondía solo lo necesario, lo justo, sin alterar su respiración ni su economía de movimiento. Cada zancada era medida. Cada paso tenía propósito. La carrera avanzó y el grupo empezó a mostrar las primeras grietas. Los que no estaban preparados para ese ritmo constante comenzaron a ceder terreno. No era un abandono dramático, era una lenta desconexión. Zambrano seguía ahí. Siempre ahí. Como una sombra persistente, incómoda, imposible de ignorar. Cada vez que alguien miraba hacia atrás, lo veía. Cada vez que alguien intentaba cambiar el ritmo, sentía su presencia. En el fondo, el cuerpo habla antes que la mente. Las piernas se endurecen, los hombros se tensan, la respiración se vuelve más ruidosa. Víctor Zambrano, en cambio, parecía fluir dentro del esfuerzo. No porque no doliera, sino porque había entrenado para ese dolor. Había aprendido a reconocerlo, a aceptarlo y a usarlo como combustible. Cuando la carrera superó la mitad, el escenario cambió. Ya no era un pelotón. Era una selección natural. Los más fuertes seguían adelante. Los demás comenzaban a quedarse. Fue ahí cuando Zambrano empezó a enviar señales. No con gestos, no con miradas, sino con ritmo. Un ligero aumento de intensidad. Un paso más firme. Una cadencia que empezaba a incomodar. No fue un ataque directo. Fue una advertencia. Y en el fondo, sus rivales lo entendieron. Algunos intentaron responder. Otros dudaron. Pero cada respuesta costaba más energía de la que podían permitirse. Víctor seguía corriendo con la cabeza fría. Sabía que la carrera aún no estaba definida, pero también sabía que el desgaste ya estaba haciendo su trabajo. Conforme se acercaban los últimos kilómetros, la prueba se transformó en una lucha mental absoluta. El estadio ya no importaba. El público se volvía ruido lejano. Todo se reducía a la pista, al conteo interno de pasos, a la respiración, al latido constante. Zambrano estaba en ese estado donde el cuerpo se mueve por memoria y la mente por determinación. A falta de pocas vueltas, llegó el momento decisivo. Víctor Zambrano cambió el ritmo de forma clara. No fue una explosión descontrolada. Fue un ataque limpio, calculado, devastador. Un aumento progresivo que empezó a separar definitivamente a los contendientes. Las zancadas se hicieron más largas. El paso más firme. La intención, evidente. Algunos intentaron seguirlo. Pocos pudieron. El grupo se rompió. La carrera dejó de ser colectiva y se volvió personal.
Zambrano al frente. El resto persiguiendo sombras. Cada metro ganado era un golpe psicológico. Cada segundo de ventaja era una confirmación de que ese día el oro tenía dueño. El sonido de la campana anunciando la última vuelta fue casi simbólico. Ya no quedaban dudas. Víctor Zambrano lideraba con autoridad. El cansancio era total. El dolor, absoluto. Pero también lo era la convicción. Los últimos 400 metros fueron una prueba de carácter puro. No había energía guardada. No había reservas. Solo voluntad. La recta final fue un acto de resistencia extrema. Las piernas pesaban como plomo. Los pulmones ardían. Pero Zambrano no bajó el ritmo. No miró atrás. No negoció con el cansancio. Corrió como corren los que entienden que ese momento define años de trabajo. Cuando cruzó la meta, no hubo euforia inmediata. Hubo agotamiento. Hubo vacío. Hubo verdad. Víctor Zambrano se dejó caer emocionalmente en el instante posterior, porque había entregado todo. El cronómetro confirmaba lo que la pista ya había dicho, medalla de oro en los 10.000 metros planos. Ese oro no representa solo una victoria. Representa madrugadas solitarias, entrenamientos sin aplausos, derrotas que no salieron en ningún titular. Representa la disciplina de quien eligió el camino largo, el más duro, el que pocos quieren recorrer. Representa la esencia misma del atletismo de fondo. Víctor Zambrano no ganó porque fue el más rápido. Ganó porque fue el más fuerte cuando más dolía. Porque entendió la carrera, respetó la distancia y creyó en su preparación incluso cuando el cuerpo pedía detenerse. Su nombre quedó ligado a una prueba que no perdona errores y que solo premia a los que no se rinden. Ese día, los 10.000 metros no solo coronaron a un campeón. Consagraron a un atleta que entendió que la grandeza no siempre es espectacular, pero siempre es profunda. Víctor Zambrano convirtió el sufrimiento en oro y dejó claro que en el fondo, como en la vida, gana el que resiste hasta el final. La medalla de oro colgando del pecho de Víctor Zambrano fue apenas el cierre visible de una historia que había comenzado muchos años atrás, lejos de estadios llenos y cámaras encendidas. Porque antes del triunfo, antes del himno y antes del podio, existieron días grises, entrenamientos solitarios y momentos donde nadie apostaba por él salvo él mismo. El fondo no perdona. A diferencia de otras pruebas, aquí no existe la improvisación. Cada sesión de entrenamiento es una conversación directa con el límite. Kilómetros interminables bajo el sol, bajo la lluvia, en pistas vacías o carreteras silenciosas. Víctor Zambrano aprendió desde muy joven que el verdadero rival no corre al lado, corre dentro. Es la voz que te pregunta por qué sigues, por qué duele tanto, por qué no aflojas. Y es ahí donde se construyen los campeones. Hubo competencias donde no ganó. Hubo carreras donde quedó fuera del podio. Hubo momentos donde el cuerpo no respondió y la cabeza tuvo que sostenerlo todo. Pero lejos de romperlo, esas derrotas lo afilaron. Cada error se transformó en aprendizaje. Cada caída en disciplina. Cada duda en convicción. Zambrano entendió que el fondo no se corre para lucirse, se corre para resistir. Por eso, cuando llegó la gran final de los 10.000 metros, Víctor no cargaba presión. Cargaba experiencia. No necesitaba demostrar nada a nadie. Solo ejecutar lo que había entrenado durante años. Su calma en la línea de salida no era casualidad. Era el reflejo de alguien que ya había vivido esa batalla cientos de veces, incluso sin público. Durante la carrera, su mente viajaba constantemente entre el presente y el pasado. Cada vuelta recordaba un entrenamiento duro. Cada aceleración evocaba una sesión donde parecía imposible terminar. Cada momento de dolor le recordaba que ya había estado ahí antes y había sobrevivido. En las últimas vueltas, cuando el desgaste era evidente en todos los competidores, Zambrano entró en ese estado donde el cuerpo se apaga y la mente toma el control. Un estado que solo conocen los fondistas. No hay pensamientos claros, no hay emoción, no hay miedo. Solo una instrucción interna que se repite: seguir, seguir, seguir.
Cuando la distancia con sus rivales empezó a crecer, no sintió alivio. Sintió responsabilidad. Sabía que aún podía pasar cualquier cosa. En los 10.000 metros, confiarse es una sentencia. Por eso mantuvo el ritmo, cuidó la técnica, sostuvo la postura. Corrió como si alguien lo persiguiera, aunque ya no fuera así. Al cruzar la meta, el mundo volvió de golpe. El ruido del estadio, los aplausos, las voces. El cuerpo colapsó emocionalmente porque ya no necesitaba sostenerse. El objetivo estaba cumplido. Oro. 10.000 metros ganados con inteligencia y carácter. Pero la verdadera victoria de Víctor Zambrano no terminó ahí. Terminó cuando miró atrás y entendió todo lo que había recorrido para llegar a ese punto. Cuando recordó a las personas que estuvieron cuando no había medallas. Cuando pensó en los días donde entrenar era una decisión diaria, no una obligación. Ese oro representa a todos los atletas de fondo que nadie ve. A los que entrenan mientras otros descansan. A los que compiten sin reflectores. A los que entienden que el éxito no siempre es inmediato, pero siempre es consecuencia. Víctor Zambrano no solo ganó una carrera. Confirmó que el camino largo también lleva a la cima. Que la constancia puede más que el talento aislado. Que la paciencia, cuando se combina con disciplina, se convierte en una fuerza imparable. Su victoria deja un mensaje claro para quienes vienen detrás: el fondo no es para cualquiera, pero recompensa a quienes se atreven a resistir. Y ese día, Víctor Zambrano no solo resistió. Dominó.